Bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría compartir con vosotros un enigma que a mí particularmente lleva muchos años seduciéndome. Y me estoy refiriendo a un enigma del pasado, como es el Arca de la Alianza. Ese objeto de poder que sin duda en los años, en el siglo XVIII, XIX, hubiese sido imposible alejarse de esa simbología, digamos, religiosa y dar el paso más allá de asociarlo a conceptos relacionados con energías eléctricas, electromagnéticas e incluso termonucleares. Ya que, efectivamente, este objeto parece que tenía unas propiedades que desde luego son mucho más próximas a la era espacial que al pasado remoto de la humanidad. Sin ir más lejos, en el siglo XVIII, el filósofo y matemático de Berlín, Lazarus ben David, ya dijo lo siguiente: el Arca de la Alianza de los tiempos mosaicos debió contener un grupo bastante completo de instrumentos eléctricos, cuyas influencias se hacían sentir en el exterior. Y también nos decía lo siguiente: la visita al Santo de los Santos, según testimonio de los talmudistas, iba siempre unida a un peligro mortal. Los sumos sacerdotes se le acercaban siempre con cierto temor, y se juzgaban afortunados si conseguían alejarse de nuevo sin que les hubiese acaecido nada malo. O sea que este filósofo ya estaba dándose cuenta, ya estaba postulando de que realmente el arca, la famosa arca, no era otra cosa que una especie de reactor. Sin ir más lejos, en la película En busca del arca perdida, uno de los personajes dice lo siguiente: el arca es una radio para hablar con Dios. Eso es lo que era, entre muchas otras cosas, como veremos a continuación. Este objeto de poder constituía el símbolo de unión entre Dios y el pueblo judío. Era, digamos, una especie de materialización de la promesa de Yahvé de que elevaría a ese pueblo judío como la más grande nación que habría conocido la humanidad. Pero vamos a ver de qué estaba hecha esta arca. En principio fue ordenada por Yahvé a ser construida por Moisés. En realidad el arca estaba hecha de madera de acacia negra, pero revestida interior y externamente por oro puro. Como sabemos, el oro tiene propiedades térmicas muy resaltables. Sin ir más lejos, la NASA reviste sus satélites con laminillas de oro como aislante de las partículas del Sol. Es muy posible que el oro estuviese presente en el arca, probablemente para soportar altas presiones radiactivas que se gestaban dentro. Como digo, parece que todo nos apunta a que el arca era una poderosísima arma nuclear. Y era un objeto relativamente pequeño. Medía exactamente 1,31 m de largo por 78 centímetros de alto y ancho. A cada lado de esa arca había 4 anillos de oro, dentro de los cuales se introducía una especie de pértiga, supuestamente de acacia, con la que los sacerdotes la levantaban y la desplazaban. Esto, desde luego, estaba relegado a la tribu de los levitas. También hay que decir que encima de la tapa del cofre que cubría el arca había 2 figuras. Tradicionalmente la religión católica lo ha siempre relacionado con los querubines, pero no sabemos aún la forma exacta que presentaban estos supuestos querubines. Hay muchos expertos que nos dicen que no eran los típicos querubines angelicales del cristianismo, sino que se trataba de seres alados y de un aspecto más bien zoomórfico, mucho más, relacionado con lo que sería el bestiario celeste, aspecto más animalesco que humano. El caso es que las puntas de esas alas de esos querubines se tocaban
formando así el famoso triángulo sagrado, una especie de espacio que quedaba entre dichas alas y que ellos llamaban el oráculo. Se supone que en ese punto, en ese espacio, es donde Moisés podía hablar con Dios. El arca la tenían escondida dentro del tabernáculo. Y concretamente la tenían situada en una especie de afloramiento rocoso que se convirtió en el único centro de culto para el pueblo judío. No se trataba, parece ser, de una roca cualquiera. Los judíos llamaban a esa roca el Eben Shetiyah, la piedra de la fundación. Ellos creían que a partir de esa roca todo el mundo se había tejido. Incluso Ezequiel la identificaba dicha piedra como el ombligo de la tierra. Esa piedra, esa roca, despertaba algo más que un pensamiento supersticioso en esas gentes. Parece que en esa roca habían acontecido varios episodios muy resaltables en su historia. Era la roca sobre la cual Abraham estuvo a punto de matar a su hijo Isaac. Para ellos era algo más que una simple roca, estaba impregnada por una energía divina. El Arca de la Alianza era, y eso es lo más interesante, un objeto tan peligroso, tan letal, que solamente podía tocarlo, solamente estaba autorizado para tocarlo Moisés, o bien los sumos sacerdotes, que habían recibido instrucciones bien claras sobre toda una serie de precauciones y procedimientos que debían seguir cada vez que entraban dentro del tabernáculo con el arca a cuestas. En una parte de los textos leemos lo siguiente: deberán hacerse túnicas de lino para cubrir su cuerpo de los hombros a los tobillos. Claro, la pregunta que debemos formularnos es: ¿contra qué debían protegerse a la hora de trabajar con esa arca simplemente para aproximarse? ¿Por qué habían de tomarse tantas precauciones? Incluso parece que Yahvé le comunicó a Moisés que debían embadurnarse el cuerpo entero con un ungüento a base de resinas aromáticas, formando así como una especie de capa aislante de la misteriosa y poderosísima energía que emitía ese objeto. El sumo sacerdote, llamado Aarón, incluso debía de colocarse una especie de casco de oro cada vez que entraba dentro del tabernáculo, porque según decían los textos, así evitaría ser consumido por el fuego del Señor. En otra parte podemos leer: la cólera inflamable del Señor era una amenaza constante. Por lo cual aquí podemos extraer varias conclusiones, y la principal es que ese objeto no paraba de generar como una especie de fuerza destructiva, una fuerza oscura, capaz de poner en peligro la integridad física de todos los presentes. Dos sacerdotes llamados Abihu y Nadab cometieron un error y fueron devorados por la ira del Señor. Fueron fulminados en un santiamén, convertidos en polvo. Aquí en España tenemos un excelente divulgador, ingeniero, que es precisamente un gran amigo mío, José Alfonso Hernando. Él dice estar convencido de que el arca era nada más y nada menos que un supergenerador eléctrico capaz de desarrollar una tensión de unos 20.000 voltios. El caso es que no parece una teoría nada descabellada cuando leemos a través de los textos: cada vez que el pueblo de Israel se veía amenazado, asediado por sus enemigos habituales, como los babilonios, los macedonios, los egipcios, los persas, utilizaban el arca para defenderse. Pero fijaos lo que hacía el arca: se elevaba en el aire, se situaba encima del enemigo, apuntando y proyectando una serie de rayos de plasma que arrasaban ejércitos enteros. No quedaba nada en pie. Claro, ahí nos surge la gran cuestión: ¿cómo es que los judíos, disponiendo de el arma más poderosa del mundo, de repente
después de la muerte de Moisés, no hacen otra cosa que huir de sus enemigos, escondiendo el arca en diferentes puntos, como si no fuesen capaces de seguir utilizando el arca como forma de defensa, cuando se supone que es un arma magnífica. Claro, aquí cabe preguntarse si no es que Moisés solamente era el único que conocía cómo funcionaba este objeto. O sea, es como que Moisés era el único que sabía cómo activarla. Y una vez muerto, lo único que hacen es huir de sus enemigos. Aquí lo extraño es que Moisés no dejara instrucciones claras antes de morir para seguir utilizándola. ¿Acaso fue el propio Yahvé quien desarticuló el arca? La dejó absolutamente desactivada. No lo sabemos, es un enigma que por ahora no tenemos respuesta. Los textos incluso se atrevían a decirnos que a cada 6 pasos que daban andando con el arca encima, tenían que inmolar un buey o un carnero. Es decir, una vez más, el ritual del sacrificio de sangre para los dioses, para alimentar a los dioses. Por supuesto, todo esto estando implicado el rey David y el rey Salomón, que eran los, digamos, yo me atrevería a decir que a lo largo de la historia estos dos personajes son los que mayores secretos y conocimientos recibieron de estas entidades, principalmente de Yahvé, al cual nosotros consideramos que era el Enlil sumerio. En todo caso, de ahí parte toda una serie de sociedades secretas del templo de Salomón, templo de Jerusalén. De ahí parten grandes órdenes caballerescas. De ahí parte todo el conocimiento antiguo. Y no por nada, Salomón era considerado el hombre más sabio de este planeta. ¿Qué secretos custodiaba este misterioso personaje? Y, más interesante aún, debemos preguntarnos por qué estos seres, o por qué este ser llamado Yahvé, le confirió a Salomón todos estos conocimientos. Porque desde luego queda claro por todos los textos que hemos estudiado y analizado, no solamente hebreos, sino repartidos en todo el mundo. Observamos que siempre se da el conocimiento a cambio de un beneficio, a cambio de algo, a cambio de una fidelidad, o como acabamos de ver, a cambio de una serie de sacrificios, sea de animales o de personas. Siempre hay una moneda de cambio, hay un interés oculto detrás. Con lo cual la sensación que a mí me da todo esto es bastante oscura, bastante tétrica, y me atrevería a decir que bastante relacionada con la maldad en estado puro. Sí es cierto que hay una parte en ciertas culturas del mundo que sí han sido beneficiadas con una serie de conocimientos espirituales, del orden espiritual, una serie de conocimientos en los que el hombre, al hombre, mejor dicho, se le hace consciente de que no existe ningún Dios más allá, sino que Dios está aquí, en cada uno de nosotros, y que nosotros somos co-creadores con un ser supremo que no tiene nada que ver con estos diosecitos, digamos, pues que desde luego eran extraterrestres, que tenían el poder tecnológico, holográfico y conceptual de, digamos, manipular al ser humano. Entonces hay una parte de ese conocimiento que está clarísimo, que fue dado al hombre con el interés de ayudar a evolucionar. Y de ahí podemos hablar de Enki, de Jesús de Nazaret, de Buda y de muchos otros profetas o pensadores o filósofos que han recibido efectivamente una serie de canalizaciones o de inspiraciones del orden divino, podemos decir, y que efectivamente ahí sí hay una parte de conocimiento más o menos desinteresado, dado de forma incondicional para ayudarnos. Pero en este caso concreto de todo el conocimiento recibido por el rey Salomón o el rey David, ahí sí tengo muchas sospechas de que el pueblo hebreo realmente se encontraba como rehén, en cierta manera como rehén, dentro de una serie de entidades absolutamente con intenciones criminales hacia el ser humano. Eso no significa que todas las logias y todas las
formas de pensamiento o dogmas que se derivaron del Templo de Salomón sean oscuras. Eso depende de cada intención. De la intención, quiero decir, que quieran darle estas personas que conforman estos grupos, grupúsculos y formas dogmáticas de pensamiento. Yo, desde luego, no soy seguidor de ninguna de ellas. Yo soy, he dicho siempre, un libre pensador, pero que cada cual siga los decretos que considere. Yo prefiero utilizar una forma libre de pensamiento que me lleve a formularme mis propias preguntas e intentar respondérmelas yo mismo sin, digamos, la imposición de una fe externa que me está obligando a creer en algo. Pero sí que me gusta estudiar y analizar cada uno de los aspectos de la historia, porque en ella encontramos los vestigios, la estela del paso de estos seres, de estos falsos dioses. Algunos estuvieron aquí, desde luego, para ayudarnos y otros estuvieron y siguen estando entre nosotros, influyéndonos de forma determinante y desarrollando guerras y catástrofes. Entonces yo creo que es muy interesante el tema del Arca de la Alianza porque nos aproxima de alguna forma hacia una forma de manipulación de la que aún seguimos. Cuando hablamos de artefactos capaces de destruir ejércitos enteros, desde luego esto no puede ser obra y gracia de dioses positivos. Espero que reflexionéis un poco y os deis cuenta de que parece como que el ser humano hace miles de años era utilizado como una simple ficha de ajedrez. Cuando a ellos les interesaba un ejército, le daban cierto poder para que pulverizaban al otro, al rival. Y así sucesivamente, en función del grado de fidelidad que mostraban a los dioses, les podían conferir diferentes cualidades o premios, talmente como si fuésemos animales. Bien, no me alargo más, amigos, y aquí os dejo con este enigma, que espero que os haya hecho reflexionar un poco sobre este pasado que la ciencia oficial considera mitologías, exageraciones y cuestiones pues que responden a la imaginación del ser humano. Sin embargo, si todo esto son imaginaciones, si todo esto son simples mitos, ¿cómo es que existe una coherencia en la descripción de objetos y tecnologías que, desde luego, corresponden más con la era espacial y con la tecnología que justamente ahora nosotros empezamos a conocer? Aquí os dejo con el tema. Un abrazo y nos vemos en el próximo videoprograma.